Vamos a hablar a continuación sobre el sonido modificado de la U. Y ya hemos visto el sonido original de la U, que tiene dos sonidos en sí, y ahora vamos a hablar sobre el sonido modificado, que se pronuncia como una A en español. Pero no es una A clara, sino que una A en donde prácticamente no abres la boca para pronunciarla. Dirías E. No muevas los labios, no hagas nada, simplemente abre la boca un poquito y dices E. Y el sonido modificado de la U en el alfabeto fonético internacional es una V al revés. Esta es la forma en cómo va a aparecer, por ejemplo, en las palabras bus, cup, va a aparecer como con una V al revés. Y esta no es lo mismo que la A modificada. Por ejemplo, con la A modificada, esta primera palabra se diría bus, pero esta es con bus. Es decir, no abres tanto la boca, simplemente abres un poquito, no muevas los labios y dices una bus, bus. Y en la gran mayoría de palabras cortas que solo tienen una U y ninguna otra vocal, normalmente esta U se va a pronunciar con el sonido modificado de la U, que es Sería bus, cup, duck, dust, fun, hug, luck, mud, must, not, pop. Te das cuenta que no estoy diciendo nat, pap, porque esa es una A, pero en español. Esta de acá simplemente tenemos que abrir un poquito la boca y decir not. Es como que ni siquiera movemos los labios. Not, pop, rug, run, sun, us, but, cut, shot, much. No se dice match ni much, sino much. Nunca match, porque esa A es muy abierta. Match. Simplemente much. Shot, cut, but. Y si una palabra que tiene dos o más sílabas empieza con una UN, esa U en general va a representar a una U modificada, que en este caso se diría, por ejemplo, unhappy, unhappy. Por ejemplo, la A, esa A que aparece en happy, esa A es la A modificada, happy. Pero la U, la primera U, es la U modificada, que se parecen, porque yo te he dicho que las dos se parecen a una A, pero esta U modificada, recuerda que no suena tan clara, es como si no quisieses decir la vocal A, simplemente dices unhappy, unusual, de acá se diría you, esta U se diría you, unusual, under, understand. Por ejemplo, esta A también es otra A, que es la A modificada. Y la U es la U modificada. Understand, uncover. Por ejemplo, esta O también es la U modificada, junto con la U. Es decir, la U y la O se están pronunciando con la misma vocal. Uncover, uncover, unwind, unload, unveil, undo. Así que esa es la forma en cómo se pronuncia entonces la U modificada en estas palabras. Y en algunos casos la letra O representa al sonido modificado de la U. Por ejemplo, en la palabra money. Nunca se dice money. Y estas palabras uno pasa el tiempo y te las memorizas. De que esas palabras no se pronuncian con una O con una A de car, ni una O de hot. Esto se pronuncia como money, money, ma, ma, ma. No es ma, con la boca bien abierta, sino que es ma. Es como si no quisieses liberar la vocal A. Money, honey, come, done, love. Te fijas, no es love, sino love, month. Recuerda que para esta vocal trata de no mover ni siquiera los labios. No digas
love y muevas los labios. Simplemente love, love, month, some, sun, ton, one, front. No se dice front, sino front. No se dice one, se dice one. Onion, other, wonder, cover, mother, brother, above. Te das cuenta que esto no se dice above, sino above. De hecho, esta primera schwa que te voy a hablar después, esta vocal se pronuncia exactamente igual que esta U modificada. Entonces, acá es como si se estuviera usando la misma vocal en las dos sílabas. Above, above. Comfort. Esto no es comfort, sino comfort. Comfortable, comfortable. Y a veces la combinación O-U, al menos en estas palabras, la O es completamente muda y la U es la que se está pronunciando con su sonido original. Es decir, se diría couple, touch, tough. La GH suena como F en este contexto. Tough, country, young, double, cousin, cousin, cousin. Couple, touch, tough, country, young, double, cousin. ¿Te das cuenta en todas estas palabras? La OU, la O entonces es la que es muda y la U se está pronunciando con su sonido original. Y a veces la combinación doble O podría pronunciarse como una U modificada. Por ejemplo, en estas dos palabras se diría flood. Recuerda que hemos visto que la doble O también puede sonar como una U, que es el sonido original de la U. Pero en este caso se pronuncia con la U modificada, como flood y blood. No se dice flood y blood, sino flood, blood. Y sobre todo acá lo que tienes que aprenderte es que no pronuncies esta vocal con una A muy abierta, es decir, no es flad, blood, no así, sino que abre un poquito solamente la boca y terminas diciendo flood, flood. Es como que no quisieses abrir la boca. Flood, blood, flood, blood. Ni siquiera estás moviendo la boca prácticamente. Dirías flood, blood. Así que esa es la forma en cómo suena entonces la U modificada.